Gracias por acompañarnos. Continuamos con más en Noche a Noche. ¿Cómo está el empresariado boliviano, el empresariado cochabambino, después de todas las medidas de presión, de los daños y perjuicios que ha sufrido este sector productivo, la economía del país? Y tras los acuerdos a los que se han arribado a través de mesas de diálogo en el gobierno, en las que se han planteado algunas metas y desafíos, entre ellos, por ejemplo, se habló de la libre importación de combustible, como la ven ahora, que prácticamente se va plasmando en Bolivia. Don Juan Pablo Demer, presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, está con nosotros hoy en Noche a Noche. Un gusto saludarle, don Juan Pablo. Gracias por acompañarnos. La pregunta está planteada. Buenas noches. Mauricio, buenas noches, a ti las gracias por la invitación. A ver, efectivamente estas últimas semanas, 24 días de conflicto con bloqueos y con un cerco total a Cochabamba, nos ha generado a nivel nacional un daño muy grande, pero principalmente a Cochabamba, que hemos sido el único departamento que ha quedado totalmente cercado durante estas casi 4 semanas, donde hemos tenido daños en todos los sectores. Ya no se puede hablar de qué sector ha sido más afectado, cuál menos. Todos los sectores transversalmente en Cochabamba han tenido consecuencias muy graves, muy duras, y en algunos sectores irreversibles. Principalmente productores de productos perecederos han tenido daños irreversibles, han perdido su capital. Algunas empresas ya han cerrado, otras han quedado muy golpeadas, muy reducidas, y bueno, estamos en una situación difícil en general, y no solo pequeñas empresas, grandes, medianas, pequeñas, microempresas, todos. Entonces ahora lo que toca es entrar en una etapa de intentar levantar las empresas, una etapa de reactivación económica en la cual necesitamos el concurso de todo, sector privado, sector público, hacer todas las actividades necesarias para que esta reactivación se pueda dar en el plazo más corto posible. Algunas empresas probablemente ya no puedan reactivarse, pero creo que hay que hacer todas las gestiones necesarias. Y es necesario contar con el apoyo de distintas entidades públicas para que se pueda apoyar al sector empresarial a que se levante. ¿Bajo qué lógica? La lógica de que las empresas puedan tener algunas pausas, por ejemplo una pausa tributaria, para que en vez de destinar los pocos recursos que quedan a muchas empresas en el pago de los tributos y de distintas acciones legales que ya se han venido iniciando en los últimos meses, con un crecimiento fuerte de las deudas tributarias y demás, se pueda destinar más bien a recapitalizar a la empresa, tratar de levantar con ese capital. No nos olvidemos además que estamos ya a pocos días de empezar diciembre. Diciembre es un mes complicado para las empresas, se tienen que pagar sueldos. Muchas empresas durante los conflictos no han podido pagar sueldos, tienen sueldos que se deben octubre, noviembre, aguinaldo. Entonces hay una demanda de flujo muy fuerte desde las empresas, y tenemos que encontrar los mecanismos para que puedan todas las empresas hacer frente a estas obligaciones que se tienen, sin que el cumplirlas implique el cierre de aquí a unos meses más de las empresas, por no haber tenido el capital suficiente para reactivar o reiniciar todo el ciclo productivo comercial que tenemos las empresas. Bueno, y ahora, en este momento también se habló de que los más interesados en poder realizar la importación de combustibles y la comercialización de combustibles eran los empresarios en el país. ¿Cómo están enfocando este tema? Se sabe que hay 18 empresas que están habilitadas. ¿Cómo está mirando la legislación que ha presentado el gobierno nacional desde el empresariado cochabambino? A ver, lo que el empresariado necesita, lo que la población en general necesita, es que hayan combustibles. No necesariamente que se quiera importar para entrar en la comercialización,
se requiere que haya combustible, porque un país donde no hay combustible es difícil de que avance. Vemos en los últimos días, después de que han terminado los bloqueos, que no es algo nuevo, también ya desde antes de los bloqueos teníamos los periodos de escasez de combustibles, pero ahora hemos pasado del bloqueo a una falta de combustibles impresionante, donde no hay un solo surtidor que no tenga colas interminables para diésel, para gasolina. En esas condiciones es muy difícil que el país pueda avanzar, que se pueda reactivar, y lo que el empresariado necesita y la población en su conjunto es abastecimiento de combustibles en el país. Se ha abierto la posibilidad de la importación, que es algo que el sector privado estaba demandando, pero lo está demandando en ausencia de que esto funcione adecuadamente en manos de yacimientos y del Estado. Pasa que hay empresas que prefieren dedicarse a la importación para su uso propio, pero tener la posibilidad de, aunque sea más caro, sin subvención, poder tener el combustible, que no tenerlo. Hoy por hoy, en muchas actividades y en muchas épocas, es más caro no tener combustible que tener un combustible a un precio mucho más elevado. Lo de la apertura para la comercialización en estas condiciones, personalmente tengo dudas, porque se va a competir con un combustible subvencionado en los surtidores y un combustible no subvencionado que hay que traerlo con dólares, con tasas de transferencias bancarias fuertes, y que al importador le va a costar mucho más del precio que se tiene en las estaciones de servicio como precio subvencionado. Pero sí, para uso de ciertos sectores, de ciertas empresas que les justifica traer el combustible directamente haciendo una importación directa, por supuesto que es algo que va a facilitar mucho. Y no nos olvidemos además que esto también le va a alivianar de una carga muy pesada al gobierno, de tener alrededor de 240, 250 millones de dólares al mes para la importación de combustibles, porque el sector privado que opte por la posibilidad de importar directamente le va a quitar presión al Estado de tener esa cantidad de recursos y de flujo para conseguir los dólares caros y tener que hacer la importación del 100% de lo que se consume en el país. Entonces, es algo que puede facilitar a muchos sectores sí les va a facilitar, pero hay otros sectores que no están dispuestos o no pueden pagar más y seguirán esperando que el Estado provea el combustible en los surtidores necesarios para que el país funcione y las empresas funcionen normalmente. Ahora, esto no implica que la responsabilidad de que haya combustible en el país hoy por hoy es del Estado, y lo que estamos esperando es que se provea de suficiente combustible en los surtidores, porque es inaceptable que en un país haya un sector de transporte, de empresas, de población en general, que se pasen días enteros haciendo fila en vez de estar trabajando y produciendo en el país. Esa es indudablemente una gran preocupación. Finalmente, me gustaría saber cuál es el rango estimado del consumo de combustible, cuál podría ser este peso que aliviane de alguna forma al gobierno en esto de la importación, de la venta y la subvención. ¿Se tiene algún dato sobre aquello, sobre las empresas privadas, sobre el sector privado que va a optar para importar combustible más allá de que este sea de costo más elevado? Mire, hay sectores enteros. El agro en Santa Cruz en esta época necesita combustible, están dispuestos a hacerlo. El sector minero necesita mucho combustible, que también en los hechos muchos de estos sectores y empresas de estos sectores ya están pagando un diésel de contrabando a precios que alcanzan al triple del valor que se tiene en los surtidores. Tenemos una estimación preliminar de que esto podría alivianar en el tema del diésel
en un 30 y tantos % del requerimiento que el Estado tiene. Creemos que eso ya puede alivianar, puede facilitar las cosas. Habrá que ver en el tema logístico. También Yacimientos ofrece la posibilidad de poder importar yacimientos logísticamente, pero a nombre de las empresas que están adquiriendo los permisos para hacerlo. Entonces, habrá que ver cómo funciona, habrá que ver cómo queda finalmente la reglamentación del decreto supremo, que la conoceremos mañana, para ver que, primero que nada, que sea un trámite ágil, sencillo, que no sea burocrático, porque si se sigue teniendo un proceso de importación muy burocrático, difícilmente se va a poder alcanzar a muchas empresas que puedan o que tenga sentido para ellos hacer todo este trámite. Tiene que ser un trámite fácil. Se habla de la ventanilla única para esto, esperemos que funcione, pero creo que es importante esperar la reglamentación y ver que realmente todas las preocupaciones del sector privado puedan estar resueltas en una buena reglamentación para que esto funcione de la mejor manera posible. Bien, queda entonces ver cuál será el contenido de esta reglamentación y mañana lo sabremos. Seguramente tendremos la oportunidad también de hacerle esta consulta. Don Juan Pablo, gracias por haber participado hoy en Noche a Noche y por haber respondido estas inquietudes que han surgido en el programa, pero que indudablemente también son las mismas que tiene la población en su conjunto. Muy amable en su calidad de presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba. Buenas noches. Gracias a ti, un gusto. Buenas noches, Mauricio. Nos vamos a una pausa, ¿no? Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar a continuación acerca de una importante actividad